Estaba diciendo que el día pasado estábamos hablando de... Uy. De campos escalares y vectoriales. Estábamos diciendo la definición que eran magnitudes físicas. Físicas definidas y el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que teníamos... podían ser magnitudes físicas escalares, ponía como ejemplo, ¿no? Pues la temperatura, por ejemplo, la presión, ahora que estábamos hablando de esos, ¿no? La presión, ¿qué ejemplo puse más aparte de la temperatura? La densidad, es cierto, o incluso la topografía, altura topográfica. Topográfica, también os comenté así, que ahí lo que íbamos a tener también, por ejemplo, era el potencial, ¿no? El potencial gravitatorio, del cual ya hemos hablado de la energía potencial gravitatoria, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces teníamos, si utilizo la letra, por ejemplo, para la temperatura, pues lo que teníamos era una función matemática, una función, vector de posición, la posición en el sistema de referencia y el tiempo. ¿De acuerdo? Hablaba de que, en general, nosotros, digamos, vamos a tratar hasta lo más sencillo, al principio, que es campos que son constantes en el tiempo, es decir, que consideraremos, pues, en principio, que es independiente explícitamente del tiempo. ¿De acuerdo? Eso significa que son constantes. ¿Se ve? Bien, ¿no? Constantemente. Muy bien, y si utilizamos ahora, depende del tipo de coordenadas. Z, ¿no? Coordenadas cartesianas. Eso depende de cómo determinemos la posición, pero podría ser igualmente, pues, por ejemplo, en coordenadas polares esféricas, pues tendría, por ejemplo, R, θ y φ. Esféricas. ¿De acuerdo? Esto, naturalmente, estamos pensando, como debemos pensar, que es un campo en general tridimensional. Pues tridimensional. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. ¿Qué va a ocurrir en campos vectoriales? Pues es exactamente lo mismo. Campos. Pues lo que vamos a tener es lo mismo, pero en vez de tener un escalar con magnitud física, vamos a tener un vector. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo,
ejemplo, pues, si pensamos en fluidos, pues la velocidad. V, ¿no? V, ¿no? En general dependería del tiempo, si el campo de velocidades no es estacionario, para una posición determinada en el espacio, pues, cambiará a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hay turbulencia, cogéis el cigarrillo, aquellos que fuméis, ¿no? El humo, veis como a partir de una cierta distancia ya deja de ser laminar el flujo, empieza a hacer cosas que son impredecibles, los torbellinos, las turbulencias. Entonces, si os estáis fijando en un punto, os estáis viendo cómo eso está cambiando continuamente en el tiempo. ¿De acuerdo? Podríamos tener, ya acercándonos un poco más, pues por ejemplo, el campo gravitatorio. Campo gravitatorio, o sea, la aceleración de la gravedad. Que produce un cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos aquí G, va a depender, pues, particular sería también, uno dice, ¿y puede depender del tiempo? Bueno, si un cuerpo se está moviendo en el espacio, crea un campo gravitatorio que naturalmente depende del tiempo. Bueno, ya digo que nosotros pues, consideraremos pues, el caso estacionario. En principio, por sencillez, simplicidad, por sencillez, consideraremos estacionarios. Y antes del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la letra? Consideraremos campos estacionarios. Muy bien. Teníamos la representación. Vamos a ponernos. O sea, que tendremos aquí, por ejemplo, en la velocidad o en G. Coordenadas cartesianas. X y Z, z, X y Z, si lo que estoy utilizando es coordenadas cartesianas. ¿Vale? Pero podía utilizar otras. Lo habitual es que hagamos en coordenadas cartesianas, eso es lo más sencillo. Ahí. Estupendo. O sea que estamos aquí. Estuvimos viendo el otro día, este es nuestro planteamiento, veremos, claro, entre los ejemplos, iba a decir, en electromagnetismo, en física 2, pues, claro, lo que nos vamos a centrar, nos centraremos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos. Vamos a utilizar las letras E para el campo eléctrico, ya diré, tendremos que explicar qué es un campo eléctrico, qué es un campo magnético, pero como veis, precisamente van a ser
campos vectoriales. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Estupendo. La representación. Claro, cuando o antes de enlazar con las representaciones gráficas que estábamos haciendo el día pasado. O sea, lo del concepto de campo, es decir, es una magnitud física definida en todos los puntos del espacio, pero su importancia o ¿por qué se utiliza ese concepto? Si escribo demasiado pequeño, ahora ya no tengo excusa, os dije a los del miércoles, para escribir suficientemente claro. Ahora estoy escribiendo como si fuese papel. Me lo decís, por favor. Yo lo veo aquí perfectamente, sobre todo con la luz. Importancia del concepto de campo. ¿Por qué? Digamos, va a ser una ayuda. ¿De dónde? Pero ahí os dije que, hombre, yo que vosotros le echaría, todos los libros, por supuesto, ahí, al... Vamos, que antes sí lo cargo. A ver. En el punto 1.5... Por eso no quería yo parar el ordenador, pero... Bueno, vamos a... Tenéis ahí, mientras va descargándolo, que no sé por qué va en el despacho rápido y aquí no reacciona, ¿eh? Así son las cosas. Entonces, ahí Feynman lo que os está diciendo... En el punto 1.5... concepto de campo, que es, digamos, esto proviene, o su utilidad, o su desarrollo proviene de la dificultad mental, ¿sí? Sí. Feynman 1.5. Y es justo donde hice yo. Yo considero, vamos, yo ahora hablo para, digamos, a mí me da igual que vengáis o no, pero la cosa es que yo hablo ya diciendo el material que hay, y eso fue la semana pasada. O mejor dicho, el primer día. ¿De acuerdo? Entonces tenéis aquí... digamos, dentro del material, el que disponéis, que yo os pongo ahí para que tenéis el libro, uno de los, como os comenté, de los mejores escritos jamás para física, lo tenéis ahí ya, o sea, nada de pirateado ni nada, porque eso está accesible, siempre y cuando estos... Pues, pero seguro que, o sea, está bien el enlace, que lo probé yo. Bueno, pues parte... Vamos a irnos al 1.5. Yo que vosotros me leería esta introducción, es preciosa. A ver, ¿dónde tenemos aquí el 1.5? ¿Qué son los campos? Ahí, ya veis que es lo que he puesto. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es el siguiente. La dificultad que existe, digamos, en lo que se llama acción a distancia. Cuando digo acción estoy hablando de fuerzas. Sí, hola. Sí. Sí, me dejaba aquí
tarjeta para entrar en el... Encima de la mesa no vi nada. ¿Verdad? Pero si veo algo, ¿qué es una tarjeta? Es una cartera con una tarjeta. Pues no he visto nada, pero si veo, no te preocupes que te lo guardo. No, de nada. No te preocupes. Las fuerzas, estaba diciendo, ¿visteis algo vosotros antes? Fuerzas entre cuerpos separados. En el espacio. Pues, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. O sea, si yo cojo y suelto el bolígrafo, para vosotros ya es una cosa natural ver esto. Pero de natural, iba a decir, para lo que es la vida cotidiana, tiene poco. Si uno piensa en el movimiento de los planetas, pues aún más. Que es decir, ¿cómo es posible que sin haber un contacto directo entre la Tierra y el bolígrafo, digamos, se transmita esa fuerza que se está ejerciendo uno sobre el otro? Ese es el concepto de acción a distancia. O, casi se me olvida, los imanes. Aquí uno no se da cuenta, uno no está pensando de que tiene la Tierra ahí debajo. Pero si yo cojo los imanes, ¿no? Y esto, por supuesto, en el vacío funciona lo mismo. Es una cosa curiosa, ¿o no? Es decir, que sin que haya nada entre medias, se esté produciendo una fuerza, una interacción, una acción entre estos dos cuerpos a distancia. ¿Cómo es posible eso? Bueno, ahí os explica Feynman. O sea, ¿de dónde proviene esa dificultad conceptual? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a que las fuerzas sean de contacto. Es decir, que tiene que haber un contacto inmediato entre los cuerpos para que uno, digamos, pueda entender que se está ejerciendo una fuerza sobre otro cuerpo, ¿entendéis? Bueno, con lo que ya sabéis, eso ya, digamos, para personas que no sabían nada de fuerzas eléctricas, magnéticas, digamos que es natural pensar que cuando yo empujo el boli con el dedo hay un contacto directo, pero si vosotros pensáis en cómo está constituida la materia, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ver que es que no existe nunca un contacto directo. Es decir, que yo cuando acerco el dedo, lo que se está produciendo aquí en principio es una repulsión entre cargas, entre las cargas de los electrones de mi mano, la superficie, y los del bolígrafo. Es decir, que contacto no existe, lo que pasa que visualmente nosotros no somos capaces de distinguirlo, pero un contacto no existe jamás. ¿De acuerdo? Todo se puede reducir a fuerzas, cualquier fuerza en la naturaleza, fuerzas gravitatorias, electromagnéticas, la fuerza nuclear fuerte, que es la que hace naturalmente que los núcleos no salgan disparados los protones, digamos, por la repulsión, ¿no? Os habéis preguntado, ¿no? ¿Cómo es posible que, si ya os han explicado, ¿no?, lo de la atracción y repulsión electrostática, cómo es posible que un núcleo atómico sea estable? ¿No? Digo yo. Pues porque hay otra fuerza que es muy superior a la de repulsión electrostática. Cuidado, las fuerzas electrostáticas son muy intensas, como os pone ahí en el PDF en la lección de Feynman, os está diciendo, poniendo un ejemplo muy bonito, que es si el cuerpo de una persona tuviese un desfase entre electrones y protones de un 10%, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la fuerza, digamos, de repulsión o de atracción electrostática sobre otro cuerpo? Ahí os pone sería del orden de, digamos, lo que es la atracción gravitatoria sobre un cuerpo como la Tierra. O sea, tremendo. Con un pequeño desfase, un 10%, Fijaos, nosotros ahora mismo no estamos observando prácticamente efectos
electromagnéticos debido a que precisamente los electrones y los protones, ¿no?, son los que nos dan precisamente cómo está cargada la materia, pues están en equilibrio, es decir, tenemos un número prácticamente igual entre unos y otros, ¿de acuerdo? En cuanto hay un pequeño desequilibrio, entonces las fuerzas electromagnéticas se ponen de manifiesto radicalmente y superan digamos, lo que son las fuerzas gravitatorias, pero por varios órdenes de magnitud. Lo podremos calcular en eso. Bueno, con eso lo que quiero decir es que, bueno, hace siglos era normal pensar que las fuerzas se transmitiesen por contacto, pero ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos ese efecto de que se hagan fuerzas? No necesitaríamos, y ahí os dice Feynman, no necesitaríamos nada. Realmente, ¿qué necesidad tenemos nosotros de decir que las fuerzas tenga que haber un medio entre ellas para transmitir? Durante siglos se habló del éter, ¿de acuerdo? Fijaos, eso es... De ahí viene la dificultad de lo de las ondas electromagnéticas. Porque cuando en el siglo XIX se empezó a oler uno, así dicho poco finamente, ¿no?, a partir de las ecuaciones, que tenían que existir unas ondas que estaban constituidas por campos eléctricos y magnéticos y que se transmitían en el vacío, la gente no podía decir, eso no puede ser, porque en el vacío no se puede transmitir nada, necesitas un medio, el éter. O sea que durante siglos uno estuvo luchando, la humanidad, creyendo que había siempre algo entre los planetas, por ejemplo, que transmitiesen esas fuerzas. Pero visto así, digamos, con una mente abierta, ¿qué más me da? Uno no necesita eso, porque el universo no puede estar hecho de tal manera que las fuerzas se transmitan a distancia, sin ningún medio. No hay nada. Simplemente la mentalidad de las personas, ¿de acuerdo? Eso no quita, de todas maneras, que pueda llegar a ser útil esa forma de pensar. Es decir, necesito un intermediario para transmitir las fuerzas. Y ese intermediario es, por ejemplo, en el caso gravitatorio, es decir, ahora que estoy hablando de la fuerza de atracción gravitatoria, pues en vez de decir un cuerpo atrae al otro, lo que decimos es que si yo pongo en el espacio un cuerpo, por ejemplo, 1, con una masa gravitatoria m⁻1, lo que está haciendo es crear lo que se conoce como un campo gravitatorio en todos los puntos del espacio. O sea que el primer paso sería, por supuesto, tener un cuerpo, y ese cuerpo lo que hace, lo primero es crear el campo gravitatorio. G en todos los puntos del espacio. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería, por ejemplo, ya hemos visto tampoco la aceleración de la gravedad? ¿Cómo? Vamos a expresarlo ya, vamos a ir un poco metiéndonos relaciones así, matemáticas, poniéndolo un poco más en detalle. Si yo tengo aquí un sistema de referencia, ¿no?, X y Z, ¿no?, y tenemos por aquí, entonces la posición no tengo por qué ponerlo en el, es una masa puntual, m⁻1, situado en un punto que es R⁻. ¿De acuerdo? Lo hago adrede lo de no poner el origen de coordenadas en esa masa. Cuando solo tengo una masa sería lo más conveniente, pero como puedo tener muchas, voy a poner ya la relación en general. Y ahora digo, ¿cómo es el campo creado en un punto en el espacio, por ejemplo, este? En el punto caracterizado por su vector de posición R. Ahora nos preguntamos, el campo gravitatorio G, producido por el cuerpo 1 en la posición R, va a venir dado ¿por qué? Va a ser proporcional a la masa del cuerpo 1, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia que tenemos entre los dos, de separación entre donde está situado el cuerpo y el punto donde estamos considerando donde es su campo gravitatorio. Entonces tendríamos al cuadrado. ¿Qué tendríamos aquí entonces? El módulo de R, pues R⁻1 al cuadrado, ¿no? ¿Estamos viendo? Una constante de proporcionalidad
que será G, constante de gravitación universal, y ahora tenemos que tener en cuenta el carácter vectorial del campo, de la gravedad, que es que sigue la línea entre donde tengo la masa y el punto considerado, y además es de atracción. Tendríamos aquí G de esa manera, apuntando hacia allá. Ese vector, necesito esa dirección, sería un vector unitario, con esa dirección en el espacio, y ese sentido. ¿Cómo puedo crear ese vector unitario? Pues precisamente como tiene que ser hacia el cuerpo, tendríamos aquí un signo menos. Esto es un vector unitario. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que decimos es que inicialmente lo que hace ese cuerpo es crear una aceleración de la gravedad, un campo gravitatorio en cualquier punto del espacio R, que viene dado por eso. ¿De acuerdo? Y ahora viene, es decir, es algo que llena el espacio. Ahora, como está la noticia esa de moda, ¿no?, de las ondas gravitacionales, fijaos, vendría la pregunta, digamos, normal o adecuada, preguntarnos es, oye, ¿y cuánto tarda en producirse ese campo? Es decir, cuando tú pones la masa en el tiempo t igual a 0 en esa posición R1, la masa M1 en la posición R1, digamos, el campo se ha creado instantáneamente en todos los puntos, da igual que estén poco alejados o muy alejados en el mismo instante. Para nosotros, en esta asignatura en Física 2, la respuesta va a ser sí. ¿De acuerdo? Pero eso no es verdad, sino que, digamos, se va a transmitir esa información, fijaos que es información, se va a transmitir como máximo con la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Eso ya es relatividad. Pero bueno, desde el punto de vista clásico uno puede considerar que desde el momento en que pongo aquí el bolígrafo, digamos, en una galaxia muy alejada ya tendríamos el campo gravitatorio producido por este bolígrafo, por la masa de este bolígrafo. ¿De acuerdo? Ahora viene el asunto de decir, bueno, ese cuerpo crea un campo y cómo interactúa. ¿Cómo interactúa? Ahora es cuando decimos, si en este punto ponemos otra masa, en cualquier punto, entonces es el campo gravitatorio creado por el 1 el que realiza la fuerza sobre el 2. ¿De acuerdo? El que sobre el cuerpo 2. Fijaos, o sea que hay dos puntos de vista. Uno, me da igual, la fuerza, me da igual que haya algo entre medias o no. La fuerza, ver ya directamente el concepto de fuerza entre dos cuerpos, por ejemplo, de atracción gravitatoria, ¿no?, la ley de gravitación universal de Newton, o si uno tiene dificultad en ver cómo es posible que sin que haya nada entre medias se realice esa fuerza, pues entonces viene el concepto de campo, que es decir, no, lo que pasa es que el cuerpo 1 lo que crea es algo en todos los puntos del espacio. Por eso, durante siglos, uno pensaba que ese algo, el campo gravitatorio, se transmitía a través de un medio que no, también era mala suerte, no podíamos ni ver, ni oler, ni detectar con ningún experimento. Pero claro, estaban dándose con la cabeza en la mesa a ver si lograban un experimento que lo pusiese de manifiesto. ¿Entendéis? O sea, no es una cosa tan sencilla como decir, sino que la gente pensaba decir, ¿cómo podría yo poner de manifiesto ese medio? O sea, fue un tema muy interesante. Pero bueno, lo que se ha visto es que no, se crea y entonces lo que tenemos es que la fuerza, ahora si uno piensa de esa manera, la fuerza va a ser la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el 2
va a ser a través del campo G1 por esta es que ejerce el campo gravitatorio G1 sobre la masa M2. Por supuesto, las leyes de Newton siguen siendo válidas. Eso quiere decir que la tercera ley de Newton es válida. Eso quiere decir que la fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 es la misma en módulo, misma en dirección y sentido contrario. Pero la forma de pensar es justo la inversa. El cuerpo 2 crea un campo gravitatorio, que llamaríamos G 2, ¿no? Tendríamos G 2, el campo que crea, en particular en la posición de la masa M1, entonces la fuerza que tendríamos, la fuerza del 2 sobre el 1, sería entonces G2. Y lo que tenemos es, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Bien, y lo que nos va a pasar, estoy cogiendo el ejemplo del campo gravitatorio. Cuando uno tiene una masa puntual, está chupado. Digamos, ver cómo es el campo en el espacio. Entender cómo es el campo. Cuando uno tiene más cuerpos, porque el principio, digamos, fundamental en esta asignatura, como os dice muy bien Feynman en ese PDF o cualquier libro, el principio, digamos, básico de todo lo que con lo que vamos a trabajar es el principio de superposición, por ya muy rimbombante. Es naturalmente que si tengo un cuerpo 1, tengo un cuerpo 2, cada uno crea su campo, por ejemplo el gravitatorio. ¿Cómo es el campo que crean los dos simultáneamente? Pues no va a ser nada más que la suma vectorial del que crea uno por separado y el que crea otro por separado. Vamos a ponerlo ahí. O sea que una base fundamental, un principio en nuestra asignatura. Va a ser... Fijaos que esto es experimental, o sea que esto que estoy diciendo es decir, ¿es eso así? Por alguna razón se deduce experimentalmente se ve que eso es cierto. Será el principio de superposición. ¿De acuerdo? O sea que suma ¿de acuerdo? Eso para que no lo dejemos así, porque es algo tan que uno da por sabido, por aplicado, que uno a veces lo pierde de vista, el principio de superposición. O sea, que digamos, ¿qué ocurre cuando no tienes solo un cuerpo M1, sino que tienes varios? ¿Cómo es? Y entonces te preguntas, ¿cómo es la fuerza que ejercen todos ellos a la vez sobre otro? Pues uno diría desde este punto de vista, bueno, pues habrá que ver cómo es el campo gravitatorio, si estamos hablando de gravedad, cómo es el campo gravitatorio que crean todos ellos, y entonces ese campo gravitatorio ejerce una fuerza que será lo que acabamos de ver, G por la masa. Perfecto. Y entonces ahora viene el problema, ¿y cómo es el campo gravitatorio ese de todas ellas? Pues lo sencillo, o sea, lo bonito es que va a ser precisamente la suma vectorial del que crea cada uno por separado. Es decir, que yo me fijo en una de las masas, veo cómo sería su campo, otra, y el campo gravitatorio de todas ellas es equivalente a la suma vectorial de los campos gravitatorios que crean cada una por separado. Eso es lo que, por darle un nombre, lo de superposición. ¿De acuerdo? Lo importante es que sepáis que es la suma vectorial, por supuesto.
Y eso nos va a ocurrir, estoy hablando de gravedad porque es, digamos, el punto de enlace con el electromagnetismo. Esto nos va a ocurrir también con los campos eléctricos y magnéticos. ¿Vale? Muy bien. Veremos veis aquí en nuestro plan de trabajo, en este tema de introducción a los campos, claro que vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? Hacer cosas. Lo de trabajar, porque estaba pensando el concepto de trabajo, que no me viene mal ahora, sino que vamos a tener que utilizar, decir, cómo, pues, por ejemplo, precisamente, que es lo que tenía aquí apuntado para que no se me olvidase, a operar con campos. Con esto me refiero no solo a los vectoriales, con campos escalares y vectoriales. Muy bien. Ahora haré a continuación, sí que me da tiempo, primero con un campo escalar, apoyándome en lo que hacíamos la semana pasada en el aula de informática. Esa es mi idea, para que veáis un poco y a ver qué tipo de operación. Pero bueno, ahora mismo, ya que estoy hablando de gravedad, ¿no?, del campo gravitatorio, pues podríamos pensar como un operador, una cosa con la que ya hemos operado, sería el concepto de trabajo que realiza una fuerza. Tenemos una fuerza, vimos el concepto de trabajo, ¿sí? Cuando hablábamos de energías, ¿no?, energía cinética, energía potencial, entonces veíamos que si teníamos una fuerza F, el trabajo lo podíamos definir como trabajo realizado. Esa fuerza está actuando sobre un cuerpo a lo largo de una trayectoria. Punto 2. ¿De acuerdo? Entonces teníamos pues, una fuerza F a lo largo de esa trayectoria. Entonces teníamos simplemente el producto escalar de la fuerza, producto escalar de fuerza por desplazamiento. Producto escalar. El punto 1 y el punto 2. ¿De acuerdo? Aquí, fijaos, sería a lo largo de este camino C, voy a llamarlo C, el camino. Esto que uno ya lo hemos visto en física 1, ¿no?, esto ya es un operador, ya estamos haciendo una operación sobre... Uno está pensando, bueno, ¿cuál es el campo? Bueno, pensad que ahora mismo yo he puesto la fuerza gravitatoria, ¿no?, entonces podría estar pensando aquí desde 1 hasta 2, por ejemplo, a lo largo del camino C, había puesto, ¿no?, m sub 2 por g sub 1, ¿no? Es decir, que tendría aquí, por ejemplo, la masa m sub 2, ¿no?, que se está moviendo en el espacio. Tendría aquí la masa m sub 1. Entonces tendríamos precisamente cómo es el trabajo que realiza la fuerza de atracción gravitatoria del 1 sobre el 2 a lo largo de ese camino. Como veis, yo puedo sacar fuera de la integral la masa esta, entonces tendríamos una cosa de ese estilo, ¿no? Fuerza por lo que vimos en física 1, fuerza por desplazamiento a lo largo del camino. Bueno, esto a lo largo del camino. Ahí ya, fijaos, es una primera operación con la que hemos trabajado sobre campos sin hablar de así tan, ¿no?, tan insistentemente de lo que es el concepto de campo. Esto sería una integral de camino. Es
Es una primera operación, una operación que es integrar. ¿De acuerdo? Y ya visteis que, bueno, por ejemplo, en el caso gravitatorio, precisamente esto me permitía ver si las fuerzas eran de un tipo o de otro, ¿no? Que a la vista del trabajo, ¿qué distinción hacíamos? Hacíamos una distinción que era si una fuerza era conservativa o no conservativa, ¿lo recordáis? Viendo si el trabajo que se realizaba era independiente del camino seguido, o bien, si yo seguía un camino cerrado, el trabajo era cero para cualquier camino cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos permite, fijaos, este mismo operador nos permite hacer una distinción de campos. Fijaos que aquí estoy trabajando con un campo vectorial, que sería campos conservativos simplemente fijándonos en cómo es la integral de ese campo. Fijaos que es un vector que tenemos definido en todos los puntos del espacio, y lo que estamos viendo es, ahora os lo tenéis que imaginar como el trabajo, es lo mejor, es decir, precisamente, pues lo que estás viendo es, entre comillas, el trabajo que realiza ese campo a lo largo de ese camino, que es independiente del camino. Es decir, que yo escojo otro camino, este sería C1, otro C2, me sale igual para cualquier camino, y entonces nos queda, ya veréis, entonces, esto es ahora es una introducción, o sea que sin asustarse, ¿eh? Cierro la puerta con llave, sin asustarse. Estoy intentando deciros hacia dónde estamos, qué temas vamos a tocar, qué cosas que vosotros, por ejemplo, en esto, ¿no? Cuando uno habla de operadores, porque ahí es donde viene en cálculo 2, que si la divergencia, que si el rotacional, que si el no sé qué. Bueno, eso tiene aplicación masiva, directa. Todo eso fue desarrollado precisamente para la física, no para jugar, iba a decir. ¿Lo entendéis? O sea, que su desarrollo, vosotros quizás en el cálculo 2, a lo mejor os ponen ejemplos, pero digamos su aplicación es, por ejemplo, en física 2 o en física 1. No es fácil. Eso que quede claro, no es fácil. ¿De acuerdo? Pero es útil. Entonces, bueno, ya digamos como una primera enlace, decir, ¿tú no has visto algún operador, vosotros, cuando uno dice lo de operador, le suena ya, dice, ay, mal asunto, eso es terreno peligroso? ¿Algún operador sobre un campo? Eso me suena a chino total. Pues ya veis, habéis trabajado ya con campos. Habéis trabajado con campos y habéis operado sobre campos. Y veremos cómo hay más posibilidades de trabajar. ¿De acuerdo? También he puesto operaciones sobre campos escalares, que veremos que es lo que aquí en esta introducción, fijaos, tenemos integrales de línea o de camino, puse de camino, eso es integral de línea, integrales de superficie, de volumen, o sea que, esperad, ahí es precisamente ver un poco qué es lo que nos va a permitir también pues, entender las leyes equivalentes a la ley de gravitación universal. Fijaos, estoy apoyando en la gravedad, ley de gravitación universal. Nosotros decimos el universo para la masa gravitatoria se comporta de esa manera. Veremos que desde el punto de vista del electromagnetismo, de la otra propiedad intrínseca de la materia, que es la carga eléctrica, las fuerzas siguen, ya digo el plural, siguen otras reglas. Alguna parecida, electrostática, la ley de Coulomb, alguna parecida a esa, pero otras que ya no son las mismas. Ese conjunto es lo que frente a la ley
universal, cómo se atraen los cuerpos, nosotros, por decirlo aquí en física 1, nosotros veremos en física 2 leyes equivalentes que van a ser las leyes son las que gobiernan, rigen el comportamiento en electromagnetismo. Entonces, fijaos, desde este punto de vista, a ver si lo habéis entendido, si me estáis siguiendo en lo de la gravedad. ¿Me habéis seguido en lo, no? Es decir, cómo un cuerpo crea un campo gravitatorio y es el campo gravitatorio el que actúa sobre otro cuerpo. ¿Lo habéis entendido eso? Que es importante, si no, os pierdo desde el primer minuto. ¿Lo habéis entendido eso? Entonces, uno dirá, pues, aquí va a ser el mismo juego, que es cómo, quién y cómo se crean los campos electromagnéticos. Ese sería el primer paso, ¿no? Por decirlo así. Ya sabemos que su origen, en parte, van a ser las cargas eléctricas. Eso ya os lo han enseñado, ¿no? Cargas eléctricas, y yo, por supuesto, estaré continuamente hablando de cargas eléctricas, que para eso es nuestro... O sea, que un origen van a ser las cargas eléctricas, no va a ser toda la verdad, pero es una parte de la verdad, ¿de acuerdo? Entonces veremos cómo esas cargas y otras cosas, entre comillas, crean esos campos, que yo le he dado ya una letra E y B para el campo eléctrico y para el campo magnético. Vale, supongamos que ya hemos visto cómo se crean las leyes de Maxwell, ¿de acuerdo? Nos falta la otra pata, ¿no? Fijaos que esto sería el primer paso, cómo se crea el campo, la ley de gravitación, ¿no? Pero me faltaría el segundo punto. El segundo punto es cómo los campos electromagnéticos ejercen fuerzas sobre y ahí también, digamos, va a ser una parte parecida a lo que ocurre en gravedad, que es lo que ponía en el caso gravitatorio, ¿no? Cuando ponía aquí, ¿no? Ponía cuál es la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2, ponía el campo que crea el 1, perdón, por la masa del 2. ¿No? Puse esa expresión, una expresión que es sencilla. En este caso, en los campos electromagnéticos, una parte va a ser equivalente a esta, pero vamos a tener otra parte que va a ser diferente. Entonces, ahí es donde viene otra vez la complejidad. Puedo ir ya poniendo lo que es y darle un nombre. ¿Lo veis bien? Fuerza de Lorentz. Esa fuerza, supongamos que ya tenemos los campos E y B, ¿cómo se han creado? Las leyes de Maxwell me lo van a decir, ¿entendéis? Supongamos que ese paso ya lo hemos estudiado de alguna manera, ahora vendría el paso de decir, bueno, ¿y esos campos? ¿Qué hacemos con esos campos? Pues precisamente ejercerán fuerzas sobre cargas, las cargas voy a utilizar siempre la letra Q, o minúscula o mayúscula, entonces tendremos... Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo primero la parte eléctrica. Fijaos, aquí hay una parte, esta sería la fuerza sobre una carga. Vamos a ver si queréis, pongo aquí también números para que os deis cuenta. 1 sobre 2 sería sobre la carga 2, el campo eléctrico 1, sobre la carga 2, que tiene velocidad 2,
por el campo magnético 1, para que, digamos, siga una notación similar mentalmente, lo estéis pillando. Tengo un campo que ha creado cargas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Quietas y en movimiento, va a ser un campo eléctrico, E1, y un campo magnético B1. Eso lo veremos a través de las leyes de Maxwell paso a paso, como viene en todos los libros. Electrostática, iremos cambiando e iremos complicando las cosas. Bueno, y ahora viene, ya tenemos E1 y B1. Y ahora, ¿cómo va a ser la fuerza que se ejerce sobre una carga Q2? Pues una parte es muy sencilla, es idéntica a lo que teníamos en la gravedad, que va a ser precisamente el producto de la carga por el campo eléctrico. Sin más, a rajatabla. Es decir, que una parte ya, digamos, uno diría similar a lo que hemos visto. La dificultad proviene, digamos, en lo que ocurre con el campo magnético. Y ahí no solo interviene la carga, sino la velocidad con la cual se está moviendo esa carga en el espacio. ¿De acuerdo? Fijaos la dificultad, pero la belleza que tiene el asunto de no perder de vista que cuando uno habla de velocidad, de posición, está hablando, como os dije el día pasado, de un sistema de referencia. Y, por supuesto, la velocidad es en el sistema de referencia que hemos fijado nosotros. La velocidad puede, si escogemos otro sistema de referencia, tendrá otra velocidad, pero al final tenemos que, digamos, el resultado, la fuerza que se está ejerciendo tiene que ser la misma independientemente de lo que, del sistema de referencia que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Sí. Si el sistema de referencia sobre la carga 2 sobre la 1 no cambia nada, no